Bueno, bienvenidos al módulo 4. En este módulo vamos a ver ya lo relativo a los actos jurídicos en lo que tiene que ver con sus elementos, la forma, ¿sí?, que hace a un elemento y la ineficacia de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan que en el módulo 3 veíamos la diferencia entre el simple acto lícito y el acto jurídico? Decimos que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato crear, modificar, transformar relaciones o situaciones jurídicas, y que la diferencia justamente con el simple acto lícito era que el simple acto lícito no tenía este fin inmediato, sino que producía consecuencias jurídicas por la simple voluntad del sujeto. Y que decíamos en el módulo anterior, en el módulo 3, que la diferencia de los simples actos lícitos y los actos jurídicos era que en relación a los elementos, a los vicios y la ineficacia, solo es aplicable a los actos jurídicos. Y esto es lo que vamos a ver en este módulo. Así tenemos que, en primer lugar, vamos a ver los elementos esenciales y los elementos accidentales de los actos jurídicos. En relación a los elementos esenciales, decimos que tenemos sujeto, objeto, causa y forma. Cuando hablamos de los sujetos, debemos distinguir las partes de los sujetos otorgantes. Por lo general van a coincidir las partes y los otorgantes en el acto jurídico. ¿Quiénes son las partes? Son en quienes se van a producir estos efectos jurídicos. Y que, reitero, por lo general van a coincidir. Pero va a haber algunos supuestos en que sean los otorgantes, es decir, en que intervengan otras personas ajenas a las partes, y esto se va a dar en el supuesto de representación, ¿sí? Por ejemplo, un representante legal que realiza un contrato en representación del menor, el representante va a ser el otorgante, pero los efectos se van a producir en cabeza del menor, que es la parte. Esta representación, de acuerdo al carácter y a la entidad de la autorización, va a ser o representación legal, como por ejemplo en el caso de los padres en relación a sus hijos, o bien la representación puede ser voluntaria, que es a través de un mandato. Si yo, por ejemplo, le confiero poder a un abogado para que me represente en determinado juicio, por ejemplo, le confiero mandato, y en este caso la representación es voluntaria. En relación a los sujetos, sean partes u otorgantes, tenemos que decir que tenemos dos elementos vinculados a los sujetos para que el acto jurídico sea válido, y tenemos que hablar en primer lugar de la capacidad, ¿sí? Si un menor queremos que se produzcan efectos jurídicos en cabeza del menor, este tendrá que obrar a través de su representante. Veíamos en el módulo 2 que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y que el menor de 18 años puede celebrar determinados actos jurídicos. ¿Se acuerdan que veíamos que, por ejemplo, el adolescente entre 13 y 16 años puede tomar por sí solo decisiones relativas a su salud, siempre que sean tratamientos no invasivos? O, por ejemplo, el mayor de 16 años puede disponer sobre su propio cuerpo como si fuera un adulto, ¿sí? En este caso no se va a requerir que tenga la mayoría de 18 años, pero esta es la regla. Y por otro lado, que el sujeto que intervenga en el acto jurídico tenga voluntad, es decir, que estén presentes los elementos de los hechos voluntarios que veíamos en el módulo 3, esto es, discernimiento, intención y libertad. Pues si falta alguno de estos elementos, o el sujeto es un incapaz, por ejemplo, porque es menor de edad, o bien falta alguno de estos elementos, el acto jurídico podrá declararse nulo o podrá ser nulo en realidad, que ya vamos a ver esto en relación a la ineficacia de los actos jurídicos, que es esto de que sea nulo. Esto en relación a los sujetos como elementos esenciales. Por otro lado tenemos el objeto de los actos jurídicos. Este objeto de los actos jurídicos decimos que tiene que cumplir determinados requisitos para que el acto no sea nulo, y son el requisito primero y principal de que sea lícito, esto es, que no sea contrario al ordenamiento jurídico, que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, que no afecte la dignidad de las personas, ¿sí? Que sea posible. Que sea posible, la imposibilidad puede ser o bien una imposibilidad física, ¿sí? Una imposibilidad, por ejemplo, tocar el cielo con las manos. En realidad esta imposibilidad es absoluta y es para todos, no se puede tocar el cielo con las manos. Por eso, si un contrato tiene por objeto tocar el cielo con las manos, va a ser nulo porque es imposible de cumplimiento del objeto. Y por otro lado, la imposibilidad también puede ser jurídica. Si, por ejemplo, se celebra un contrato
sobre alguna parte del cuerpo humano. Veíamos en el módulo 1, el título preliminar, que el cuerpo humano es una cosa considerada fuera del comercio. Por lo tanto, este objeto va a ser imposible jurídicamente, ¿sí? Porque las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de actos jurídicos. Entonces decimos que el objeto debe ser posible. Esta posibilidad tiene que ser tanto física como jurídica, tiene que ser lícito y tiene que ser determinado o determinable. Es decir, que desde el inicio esté determinado, ¿sí? O bien que se establezcan parámetros para que pueda ser determinable. En relación a la causa, decimos que la causa son los motivos que dan lugar a la celebración del acto jurídico y que el Código Civil también tiene en cuenta esos motivos remotos o indirectos siempre que hayan sido determinantes para la celebración del acto jurídico. La causa siempre tiene que estar presente en los actos jurídicos, la causa debe ser lícita, ¿sí? Y se establece en el Código Civil que en aquellos casos en que la causa no esté expresa, se presume que hay causa, justamente para que los actos jurídicos sean válidos. Y en relación a la forma, tenemos que decir que la forma es la forma de exteriorización de la voluntad y decimos que los actos jurídicos se clasifican en actos formales o de forma impuesta y actos no formales. Los actos formales o de forma impuesta, esta forma puede venir ya sea o por la ley, una imposición legal, o bien por voluntad de las partes, y en este caso hablamos de una imposición convencional. Decimos que en los actos formales vamos a distinguir los actos formales de solemnidad absoluta, los actos formales de solemnidad relativa y los actos formales no solemnes. Los actos de solemnidad absoluta son aquellos que si no se celebran bajo las formalidades que establece la ley, no producen ningún efecto jurídico. Y en este caso estamos, por ejemplo, podemos citar el matrimonio. Si el matrimonio no se cumple, no se celebra con todas las formalidades de la ley, no produce ningún efecto jurídico. Los actos formales de solemnidad relativa son aquellos que si bien no se celebran con las formalidades que establece la ley, no es que no van a producir ningún efecto jurídico, sino que van a producir otros efectos jurídicos. Por ejemplo, para que quede claro, el Código prevé que los derechos sobre inmuebles, ¿sí?, tienen que hacerse por instrumento público, ¿sí? Si yo adquiero un inmueble, me tienen que otorgar la escritura pública para esa escritura inscribirla en el registro de la propiedad. Ahora bien, si a mí el vendedor me otorga un boleto privado de compraventa, no significa que no se va a producir ningún efecto jurídico, sino lo que va a significar es que este vendedor se compromete a realizar una obligación de hacer que va a ser la de escriturar. Y por otro lado tenemos los actos formales no solemnes, que en realidad la ley impone una determinada forma, por ejemplo que sean bajo la forma escrita, a los efectos de la prueba. Por ejemplo, si en un contrato agregamos un pacto de retroventa o un pacto de preferencia, esto tiene que estar asentado por escrito y es a los fines probatorios. Y dentro de la forma tenemos los actos no formales, que son aquellos en que las partes libremente van a disponer bajo qué forma se van a realizar los actos jurídicos. Esto entonces en cuanto a los elementos esenciales. Pero también dijimos que tenemos elementos accidentales, sí, que por autonomía de la voluntad de las partes pueden incorporar, que también se llaman modalidades de los actos jurídicos y que son la condición, el plazo y el cargo. ¿Cuáles son los efectos de esta modalidad? Y dependiendo si se trata de una condición, del cargo y del plazo, van a ser o que se extinga o que se supedite la adquisición de un derecho, o bien que se difiera su exigibilidad, o bien en el caso del cargo es la imposición de una obligación accesoria. Cuando hablamos de la condición, decimos que es la modalidad por la que se incorpora un acto jurídico, es decir, en la condición vamos a ver que se clasifica en condición suspensiva y condición resolutoria. La condición siempre es un hecho futuro e incierto, no sabemos si va a acaecer. Y esto tengamos presente porque es la principal diferencia con el plazo. El plazo es un hecho futuro, pero que fatalmente se va a producir y va a acontecer. La condición se clasifica en condición suspensiva y condición resolutoria. La condición suspensiva es aquella que supedita la adquisición de un derecho a que acaezca este hecho previsto como condición suspensiva.
Es decir, que el sujeto tiene un derecho eventual y si se produce la condición va a tener un derecho efectivo, pero si no se produce la condición no va a tener ningún derecho. En cambio, en el caso de la condición resolutoria, funciona al revés. Cumplida la condición prevista, se extingue el derecho, es decir, que yo empiezo teniendo un derecho efectivo y si acaece la condición, este hecho futuro e incierto, se va a extinguir el derecho. La condición funciona con efectos para el futuro, así lo establece la ley, salvo pacto en contrario. Salvo que las partes en realidad le den otro efecto, el efecto retroactivo. En relación al plazo, decimos que el plazo es el transcurso del tiempo por el cual se difiere o se establece que se extinga, ¿sí?, los efectos del acto jurídico. Este plazo también puede ser suspensivo o resolutorio. Por ejemplo, si yo digo, te hago un pagaré para que me pagues en 90 días, yo estoy difiriendo la exigibilidad, ¿sí?, y estoy poniendo un plazo suspensivo. Ahora, si yo te firmo un contrato de locación y establezco que en 2 años me tenés que devolver el inmueble, esto es un plazo resolutorio, significa que en los 2 años se va a extinguir, ¿sí?, la relación jurídica y vos me vas a tener que devolver la cosa. Señalamos nuevamente que la diferencia entre el plazo y la condición es que la condición es un hecho futuro e incierto, mientras que en el caso del plazo es un hecho que fatalmente se va a producir. Por otro lado, el plazo, además de ser suspensivo y resolutorio, puede ser también cierto o incierto. Si yo establezco día, mes y año, va a ser cierto. Ahora, si yo digo el día que Pedro muera, va a ser un plazo incierto, pero fatalmente Pedro va a morir en algún momento. Lo que no se sabe es cuándo. Y por último tenemos el plazo indeterminado, que en este caso el juez, a través de la intervención judicial, el juez lo va a tener que precisar y determinar. Y en el caso del cargo, decimos que el cargo es la modalidad por la cual se impone una obligación accesoria, ¿sí? La regla es que esta obligación accesoria que se impone no va a hacer que se extinga el derecho adquirido. Por ejemplo, si me hacen un legado, alguien me regala algo, por ejemplo, y me impone el cargo de que yo mantenga a determinada persona, que ayude económicamente a determinada persona. Esto es un cargo. Por regla, el cargo no hace que se extinga el derecho, no va a hacer que el dueño pueda perseguir la cosa que me regaló. Sí va a poder exigir y ejercer acciones compulsivas para que yo cumpla con mi cargo, pero el derecho no se va a ver frustrado si yo no cumplo con mi cargo, salvo que en realidad el cargo no se haya puesto como cargo, sino como condición. Estos, en términos generales, son las modalidades de los actos jurídicos y es lo que se llaman elementos accidentales. Pero también tenemos los vicios de los actos jurídicos. Veíamos en el módulo 1 que el principio de buena fe es un principio cardinal que debe informar a todas las relaciones jurídicas que se celebran. Esto es, tanto en las tratativas como cuando se celebra una relación jurídica, como en su ejecución. El principio de buena fe debe estar presente siempre. Este principio de lealtad, de honestidad, ¿sí? Ahora bien, los vicios de los actos jurídicos es cuando esta buena fe no está presente, ¿sí? Y justamente se llama vicio de los actos jurídicos a esas imperfecciones o estos desperfectos de los actos jurídicos que vulneran o la buena fe o intentan ser en fraude a los acreedores. Y tenemos que los vicios de los actos jurídicos son la lesión, la simulación y el fraude. Cuando hablamos de lesión se llama que es la lesión subjetiva objetiva. Este vicio de los actos jurídicos procede cuando hay una contraprestación, una desventaja patrimonial muy grande para una de las partes, ¿sí? Justamente este es el elemento objetivo, y esta desventaja patrimonial se da porque ha habido un aprovechamiento de una situación de inferioridad del otro sujeto. Esta situación de inferioridad puede estar determinada o por necesidad, o por debilidad psíquica, o por inexperiencia. En términos generales, cuando hablamos de necesidad, hablamos de carencia, de escasez, ¿sí? Cuando hablamos de debilidad psíquica, es una alteración mental o psíquica que por causas extrañas al sujeto. Y cuando hablamos de falta de inexperiencia, es falta de conocimiento en determinado ámbito.
Entonces decimos que para que proceda la lesión vamos a tener que tener el elemento de la desventaja patrimonial, ¿sí? Una gran desproporción en las prestaciones. Dice la ley que este es el elemento objetivo, por eso hablamos de lesión subjetiva objetiva, y a su vez un aprovechamiento de la situación de inferioridad porque la otra tiene o debilidad psíquica o necesidad o inexperiencia. En el caso de la simulación, decimos que la simulación, las partes se ponen de acuerdo, justamente hay un acuerdo simulatorio entre las partes para realizar una manifestación de la voluntad que es contraria a la realidad de las cosas. Esta manifestación de la voluntad puede ser totalmente contraria a la realidad. Por ejemplo, las partes dicen que celebran una compraventa, pero en realidad es una donación, o bien puede tener simplemente algunos elementos que no son reales. Por ejemplo, realmente es una compraventa, pero el precio declarado no es el real, o bien en el día de la fecha que se celebra no es el real, ¿sí? Esto en relación a la simulación. Entonces tenemos un acuerdo de partes, el acuerdo simulatorio, en el que se van a poner de acuerdo para realizar una manifestación de voluntad que no se condice con los hechos, justamente porque se quiere que las consecuencias jurídicas que se produzcan sobre ese hecho sean distintas a las queridas por las partes, y generalmente se hace con fines de engañar a terceros. Más allá que la simulación puede ser lícita o ilícita, la realidad es que por lo general se hace con fines de perjudicar a terceros. Y también tenemos la simulación relativa o absoluta, esto que decíamos, si no se condice con nada del acto jurídico real, o bien lo ficticio recae sobre algunos elementos del acto. Y el tercer elemento de los vicios de los actos jurídicos, el tercer vicio de los actos jurídicos es el fraude. Decimos que en el caso del fraude, a distinción de lo que es la simulación, tenemos un acto real que se va a celebrar entre las partes. Pero se tienen que dar determinadas características para que estemos en presencia del fraude. Por ejemplo, en primer lugar, yo tengo que realizar un acto para perjudicar a terceros, que este acto tiene que tener relación de causalidad entre mi situación, o bien porque estoy en insolvencia, o bien agrava mi insolvencia. Pongamos un caso para que se entienda mejor. Si yo, por ejemplo, tengo 3 acreedores a quienes debo, ¿sí? Y estoy complicado económicamente y tengo una casa, simplemente. Yo vendo mi casa a un amigo, ¿sí? Para evitar pagarle a mis acreedores. Este acto de venta, en realidad, perjudica y agrava mi situación económica. Entonces, en este caso, los acreedores van a poder realizar la acción de inoponibilidad, demostrando que se cumplieron todos los requisitos que se prevén en materia de fraude, justamente porque fue realizado con fines de perjudicarlos a ellos. Y ya vamos a ver que en la acción de inoponibilidad, en este caso el fraude, si los acreedores accionan y salen triunfadores, digamos, de esta acción, el acto entre mi amigo y yo de venta va a ser válido, pero va a ser inoponible en relación a estos acreedores. Es decir, que los acreedores van a poder ejecutar la vivienda para cobrarse sus créditos en manos de mi amigo. Si le queda plata, el remanente va a ir para mi amigo porque el acto entre nosotros es válido, ¿sí? Estos son los vicios de los actos jurídicos. Tengamos en cuenta entonces que la lesión subjetiva-objetiva teníamos el elemento de la desproporción y el abuso de la inferioridad por la situación de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. En el caso de una simulación hay un acuerdo simulatorio para realizar un acto que nada tiene de verdad o bien que solamente esto ficticio cae sobre algunos elementos, y en el caso del fraude hay un acto, sí, verdadero que se realiza pero con fines de perjudicar a terceros. Yo utilizo una norma del código que me habilita a que yo venda mi inmueble pero con fines contrarios a lo que pretende la ley, porque la ley no pretende que yo perjudique a terceros. Esto en cuanto entonces a los elementos y vicios de los actos jurídicos. Y por último, en este módulo también vamos a ver lo que hace a la ineficacia de los actos jurídicos. Ineficacia en sentido amplio significa o la privación o la disminución de los efectos jurídicos que han querido las partes. Esta ineficacia es el género y va a estar regulado dentro del código, lo que hace a las especies de nulidad y de inoponibilidad. Cuando hablemos de nulidad, vamos a decir que hay una privación total de efectos jurídicos, ¿sí? Por un vicio que se presenta en el origen
del acto jurídico, ya sea porque se presenta en el sujeto, en el objeto, en la causa o en la forma. Si yo tengo un sujeto que celebró un acto jurídico y no tenía voluntad, le faltaba la intención, por ejemplo, vamos a tener un acto nulo. Y en este caso, el acto jurídico no va a producir ningún tipo de efectos en relación a nadie. Directamente no produce ningún efecto jurídico. La nulidad, el código las clasifica en la nulidad absoluta y relativa y nulidad total o parcial. La nulidad absoluta y relativa va a depender del interés que se afecte. Si el interés que se afecta es el interés público, el interés general, la nulidad es absoluta. Mientras que si solo se afecta un interés particular, va a ser una nulidad relativa. Y dependiendo de cada caso, esto va a incidir en ciertas consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la nulidad absoluta procede de oficio, procede a pedido del Ministerio Público, no es imprescriptible la acción de nulidad, mientras que en el caso de la nulidad relativa, todo lo contrario, solamente procede a pedido de parte, es confirmable, ¿sí? Prescribe la acción de nulidad, justamente esto por el interés que se afecta. Y en relación a la clasificación de nulidad total y parcial, esto va a depender del alcance de la nulidad en relación al acto jurídico. Si todo el acto es nulo, la nulidad va a ser total. Ahora, si yo puedo determinar que una determinada cláusula de un contrato sea nula, en este caso vamos a estar ante una nulidad parcial. Y por otro lado, decíamos que también se regula la especie inoponibilidad. En este caso, en la inoponibilidad ya no hay una privación total de efectos, sino que hay una privación de efectos solo con respecto a determinadas personas. Y esta inoponibilidad va a ser positiva o negativa. Por ejemplo, en el caso de la inoponibilidad negativa, decimos que el acto, en el caso de la nulidad, si tenemos un acto nulo entre partes, pero que se pasó la cosa a un subadquirente tercero oneroso de buena fe, aunque el acto sea nulo entre las partes, respecto del tercero oneroso de buena fe, esta nulidad le es inoponible. En cambio, en el caso de la inoponibilidad positiva, significa, como en el caso del fraude que veíamos, aunque el negocio celebrado sea válido entre las partes, como decíamos la compraventa que yo celebraba con mi amigo, es válido entre las partes, pero respecto de mis terceros acreedores a quien quise defraudar, es inoponible este acto y por eso mis acreedores van a poder perseguir la cosa en manos, por ejemplo, de mi amigo, de acuerdo al caso dado. Entonces veamos cuáles son los conceptos teóricos claves que tenemos que tener en cuenta en este módulo. En primer lugar, y como empezamos hablando en este módulo, el acto jurídico. El acto jurídico es el hecho humano, es el acto voluntario lícito que tiene la particularidad de tener el fin inmediato de producir, adquirir, extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Justamente decimos que este concepto es muy importante porque todo lo que se ve en este módulo es solamente aplicable a los actos jurídicos. Luego tenemos los vicios de los actos jurídicos. Decimos que esto está vinculado de manera directa al principio de buena fe y los vicios de los actos jurídicos entonces son defectos, imperfecciones o anomalías susceptibles de provocar la ineficacia del negocio por atentar contra la licitud, la buena fe o perjudicar los intereses de terceros. Acá es bueno aclarar que en el caso de los vicios de los actos jurídicos, decimos que en el caso tanto en que se accione por lesión o en el caso en que se accione por simulación, el efecto es la nulidad. Lo que quiere la ley es volver al estado anterior de las cosas, salvo, por ejemplo, supuestos en que la nulidad no afecta derechos de terceros. Si el negocio es nulo entre nosotros dos, la compraventa es nula entre nosotros dos porque fue simulada, por ejemplo, pero lo adquirió un tercero oneroso de buena fe, en este caso no se va a poder afectar a este tercero oneroso. Pero la regla es la nulidad, en la lesión y en la simulación. En cambio, en el fraude, la acción es de inoponibilidad y está vinculado a lo que veíamos. Inoponibilidad positiva e inoponibilidad negativa. Y en relación a la ineficacia, decimos que es el género, ¿sí? Y que hace referencia a la privación o disminución de efectos propios de un determinado negocio jurídico que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración. Estos conceptos es muy importante que los tengan en claro para poder resolver la situación problemática. Bueno, ahora veamos la situación problemática que les proponemos para este módulo 4. El caso se llama Las artimañas de Susana y su padre. Esto para que ya se vayan dando una idea
a lo que se refiere el caso práctico. Los datos que tenemos son: el padre de Susana posee deudas, por lo que decide transferir sus bienes a su prima Andrea y realizan un instrumento privado en el que dejan constancia de la veracidad de los hechos. También decimos que, dado que Susana debe dinero a Ana Fernández, le libró un pagaré a esta última, llenándolo a Ana por una suma mayor a la debida por Susana. Y el último dato, decimos que Susana, como Susana había contraído muchas deudas que la condujeron a un estado de insuficiencia patrimonial para responder a sus acreedores, a fin de eludir el pago de sus obligaciones, vendió su casa a una amiga. Veamos cuáles son las preguntas. La actividad 1 dice: distingue si hay algún o algunos actos jurídicos viciados en el caso planteado y ser así, cuál o cuáles son. Acá ustedes tienen que determinar, de acuerdo a los elementos que tenemos en el caso práctico, si hay algún vicio del acto jurídico o alguno, es decir, si hay uno o más y cuáles son estos actos viciados. La actividad 2 dice: ¿Susana podría articular alguna defensa en contra de Ana en relación al pagaré? ¿Qué debería demostrar? Recordemos que Susana le debía plata a Ana y Ana llenó el pagaré de forma contraria a lo que había querido Susana. ¿Qué puede hacer Ana? ¿Qué puede hacer Susana? ¿Sí? ¿Qué tiene que demostrar? Y la actividad 3 dice: ¿los acreedores de Susana tienen alguna acción? En caso afirmativo, indica cuál. Vamos, los espero con las actividades y nos vemos en un rato para las respuestas.